José Luis, muchas gracias. Como siempre, que estés aquí en esta tu casa. La primera pregunta sería, ¿cómo ves la posición de México en el concierto internacional en la materia de los compromisos que tenemos como seres humanos que abordar para evitar que se siga sobrecalentando el planeta? Bueno, Eduardo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo, ¿no? El cambio climático es, sin lugar a dudas, el mayor reto para la humanidad, tanto para todos los gobiernos del mundo como para la ciencia, ¿no? Es una realidad preocupante que la concentración de CO2 equivalente en la atmósfera que se mantuvo en 200 partes por millón durante prácticamente 600.000 años, en un siglo y medio, se ha incrementado al doble. Y esto ha generado precisamente lo que conocemos como el calentamiento global, es decir, el incremento en la temperatura media de la atmósfera en el mundo, ¿no? Y claro, este incremento, que no lo percibimos, o bueno, ya lo estamos percibiendo, tiene Ujú. consecuencias verdaderamente graves. Yo creo que la posición de México, del gobierno federal en este momento, de la presidencia de la República, es muy lamentable. Yo diría lo menos irresponsable. ¿Por qué? Porque es un compromiso que obliga a todos, no solamente a los países, digamos, ricos, entre comillas, o en desarrollo, y que los países en desarrollo tienen que subsidiar a los países, perdón, los países desarrollados a los países en desarrollo. Eso es falso. México ha tenido posiciones muy fuertes, muy sólidas, frente a compromisos en el combate al cambio climático en anteriores administraciones, y llevamos ya varios años sin ninguna posición, ¿no? El que no asista el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento a la COP26 en Escocia, pues es muy grave, es muy triste. O sea, es fundamental la presencia de los jefes de Estado para precisamente confirmar los compromisos que se han hecho. México, en el 2015, en el Acuerdo de París, con la presencia entonces del presidente de la República, firmó una serie de acuerdos, que los signatarios del Acuerdo de París fueron 195 países, entre ellos México, y ahí se firmaron acuerdos, Eduardo. Cientos de acuerdos fueron ratificados por el Senado de la República y por lo tanto son parte integral de nuestra Constitución, de las leyes mexicanas que debemos de respetar, ¿no? Y ahora simplemente se hacen a un lado, no quieren saber nada del cambio climático, no estuvo presente en México tampoco, estuvo ausente completamente, aunque tuvo una delegación en Madrid en el 2019 en la COP25, que como recordarás iba a ser en Chile y finalmente Sí. se tuvo que hacer en Madrid, y con una delegación completamente despintada, sin ninguna aportación, ¿no? México hizo compromisos en el Acuerdo de París, concretamente a la reducción del 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, es un compromiso, y que en el 2024 el 35% de la generación de energía, que como bien decía hace un momento Carlos, es el principal generador de gases de efecto invernadero, luego está la movilidad y luego está efectivamente la parte agropecuaria, el 35% de la generación de energía sería a través de energías renovables. Eso está firmado y eso es un compromiso como país que no vamos a cumplir. Entonces, lo menos que diría es una actitud del presidente y de su gobierno irresponsable y muy lamentable para los mexicanos, Eduardo. El del 35% de la generación de energía eléctrica renovable por la vía renovable, esa ya no la cumplimos, ¿verdad? Ya ni de No, no, chiste. ni de chiste lo vamos a cumplir porque todas las acciones que ha tomado el gobierno federal, pues prácticamente desde el inicio de esta administración del presidente López Obrador, van en sentido contrario. Como tú sabes, el presidente desde el inicio dijo que todo el petróleo que se extrae en México se va a refinar en México y todas las gasolinas, diésel, etcétera, todos los combustibles van a ser generados y consumidos en México. Esto es un gravísimo error. ¿Por qué? Lo digo muy rápidamente. Nuestro petróleo, Eduardo, es un petróleo que en el mundo se clasifica como petróleo pesado, es de cadenas muy largas de hidrocarburos, ¿no? En el proceso de refinación se requieren para este petróleo refinerías supermodernas y de nuevas tecnologías. Y nuestras refinerías lamentablemente se fueron quedando rezagadas. Entonces, en la refinación en México, el 30% de los productos, de los subproductos de refinación, es el combustóleo. Tú tienes en la parte alta de la torre de destilación los gases, luego tienes
las gasolinas, el diésel y hasta abajo, lo que es el refinado más pesado, que se conoce como fuel oil en inglés o combustóleo, como lo conocemos en México, tiene una característica muy peculiar. Las refinerías mexicanas producen hasta el 30% de combustóleo. Por ejemplo, en Europa producen 6%, en México 30%. O sea, es un combustóleo, es muchísima más que las gasolinas, ¿no? Lo que producen nuestras refinerías, pero con un problema muy grave, consecuencia del tipo de petróleo mexicano, altísimo contenido de azufre, Eduardo, hasta 5% de azufre que ya no se admite en ningún mercado internacional. Entonces, antes de haber tomado esta decisión, el gobierno federal debió haber pensado que tenía que primero modernizar las refinerías o construir coquizadoras en las 6 refinerías para poder realmente manejar este combustóleo. Como no tienen a dónde sacarlo, la decisión, como yo le llamo brillante, entre comillas, es una verdadera barbarismo, fue reactivar viejas termoeléctricas chatarras verdaderamente, Eduardo, que están en todo el país, que queman combustóleo con una contaminación verdaderamente extraordinaria, ¿no? Son unas nubes negras espantosas que caen sobre las ciudades, afectando todo el medio ambiente y sobre todo la salud de las personas. Entonces estamos mal desde el principio. Esta contrarreforma que presenta López Obrador es simplemente consecuencia de esa decisión de inicio de su administración equivocada. Bien, qué lamentable, porque, a ver, volviendo a una parte que es para mí muy importante, me parece muy importante, la sola presencia, aunque no dijera una sola palabra, la sola presencia del presidente es un mensaje ante el mundo. La ausencia es otro mensaje lamentable. Se puede interpretar como que a México no le interesa, al presidente de México no le interesa. Por eso no va. Totalmente. La sola presencia es muy significativa y eso es lo que se busca. Realmente la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, cuando determinaron de manera unánime la realización de lo que se llama la reunión de las partes, que es una reunión anual que es la famosa COP en inglés, pues es darle seguimiento a los acuerdos que se van tomando para ir visualizando, primero, cómo vamos avanzando y segundo, dónde están las principales fallas o barreras que hay que superar. Entonces, la sola presencia de los jefes de Estado para mí es fundamental, como tú dices, aunque no dijera nada, aunque nomás saludara así a los otros, la sola presencia es importante. Ahora, que no vaya el presidente, que vaya la secretaria de Medio Ambiente y la subsecretaria de la Cancillería, no sirve de nada. Verdaderamente van en un segundo término. Es decir, si no está el presidente, como tú bien dices, la señal es muy clara. No le interesa a este presidente el tema. Y eso es gravísimo, porque no es la posición de México. Yo te aseguro, Eduardo, si tú hicieras ahorita una encuesta nacional, yo te digo que el 90 o más por ciento de la población diría, hay que hacer algo. Esto es un problema muy serio que nos va a llevar a catástrofes y a problemas de consecuencias impensables. ¿Cómo es posible esta insensibilidad de este gobierno verdaderamente irresponsable? Yo creo que debe reaccionar. El legislativo tiene que haber mayor movilización para que realmente haya un cambio de ruta en el tema del cambio climático. Pero claro, está muy vinculado al tema energético. Sí. Como bien dijo Carlos, si la política energética es quemar carbón y combustóleo, bueno, pues por supuesto que vas en sentido contrario y de picada frente a la necesidad a nivel mundial. Lamentablemente los legisladores, sobre todo los de Morena, se convirtieron en serviles súbditos que no van a tratar de imponer ni de corregir la plana al presidente. En otras circunstancias deberían exigirle que fuera, ¿no? Claro. Exigirle que fuera por las razones que conviene al país en su conjunto. Y deberíamos estar trabajando en el Poder Ejecutivo en un plan trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos para tratar el asunto de manera global, incluso con inversiones y compromisos específicos de nuestro país, para que se vengan a establecer en este territorio las plantas que necesitamos para generar como conjunto, como 3 países, como área económica, acciones para reducir el efecto invernadero. Pero no se les, fíjate, hasta a uno se le ocurre, pues no es posible que quienes nos gobiernan no tengan la capacidad de articular 3 cosas tan elementales como las que he mencionado para tratar de sacar ventaja de ese asunto.
Y esto va a tener una consecuencia también en materia económica, supongo. O sea, el no hacer nada también cuesta. Totalmente. Fíjate que México es un país privilegiado, por ejemplo, en el tema de vientos y en el tema solar, ¿no? La insolación de México es de las mejores del mundo. Nosotros tenemos, para que te des una idea, en una unidad que se maneja a nivel mundial, 7 kilowatts hora por metro cuadrado de insolación, cuando Alemania tiene la mitad, 3.5 aproximadamente. Es decir, nosotros con la instalación de potencia que tiene Alemania, nosotros generaríamos el doble solo por la condición de insolación de México. Y es totalmente comprobado que solo la energía fotovoltaica sería más que suficiente para todas las necesidades y toda la demanda. Claro, lo que tiene que haber es una combinación, una transición energética, donde tú veas cambiando, por ejemplo, a plantas de ciclo combinado que operan con gas y con vapor, con 2 turbinas, y simultáneamente coordinarte con fotovoltaica, eólicas y otras tecnologías que están surgiendo de manera muy rápidas y donde México se está quedando rezagado en la prehistoria de la tecnología. Esto es gravísimo para el futuro de México. Entonces tenemos que reaccionar. Yo confío, espero que vayan algunos legisladores que estén ahorita ya en Escocia, ojalá ya haya ido alguno de los gobernadores, porque también a nivel local podemos ir logrando cambios. Es decir, aunque quieran imponer una política equivocada desde el punto de vista energético, los estados deben de reaccionar y deben también de ejercer su soberanía para incorporar este combate al cambio climático de manera local, si es que no hay reacción de parte del gobierno federal. ¿Qué es lo que te parece más grave de lo que estamos viviendo en México en materia de contaminación y generación de los gases de efecto invernadero? ¿Qué es la parte que a ti más te alarma? Indudablemente, lo que comentamos al principio, el error estratégico en materia de política energética de volver al combustóleo, por una necesidad, porque dicen hay que refinar todo nuestro petróleo, que es de mala calidad, que tiene altísimos contenidos de azufre, y ese es un error estratégico. Lo que se debería de hacer es consumir el gas natural en este momento, que tenemos el más económico del mundo, que es el gas natural tejano, y paulatinamente ir incorporando energías renovables en mucha mayor porcentaje. Desde luego, aprovechar los famosos certificados de energía limpia, los CEL, que es un incentivo para promover la instalación de sistemas de energías renovables y que las empresas que no pueden instalar sus propios sistemas de energías renovables adquieran estos certificados de energía limpia, ¿no? Entonces, el mayor error desde mi punto de vista es volver a quemar combustóleo en las termoeléctricas chatarra que en este momento deberían de estarse desmantelando y chatarrizando. Es decir, son equipos completamente obsoletos, Eduardo, que no deberían de operar. En toda la costa del Golfo, que está lleno de termoeléctricas, bueno, aquí en el Valle de México tenemos la termoeléctrica de Tula quemando combustóleo. Cuando hace más de 20 años, me tocó como diputado local, se forzó a que utilizara gas natural y que se fueran incorporando también equipos de ciclo combinado. El ciclo combinado opera con gas una turbina y el proceso de enfriamiento de la primera turbina mueve a su vez con vapor a alta presión una segunda turbina. Entonces, el combate al cambio climático es, por un lado, eficiencia energética con tecnologías mucho más modernas y, segundo, nuevas tecnologías, tanto de energías renovables como de otros aspectos que están surgiendo aceleradamente en el mundo. Por ejemplo, la energía nuclear está yendo ya hacia la fusión, que es precisamente el no tener tanto residuo radioactivo y entonces hacer de la energía nuclear una verdadera potencia impresionante de generación de energía, o la tecnología del hidrógeno, como está surgiendo ahora, que pequeñas pastillas de hidrógeno pues te mueven motores enormes y esos son esquemas que están bastante ya perfeccionados en todo el mundo. Y cómo nosotros estamos quemando carbón y combustóleo. Hay que rechazar esto. Desde luego, yo lo que espero es que esta contrarreforma energética que presentó sea rechazada tajantemente de entrada por la Cámara de Diputados y si no por la Cámara de Senadores, y obligar al gobierno federal a coger la senda del combate al cambio climático. Te invitaría que conforme va avanzando la discusión allá en Europa,
pudiéramos la próxima semana echar otra revisada de cómo van las cosas, ya sabiendo que México no contribuye, que es una pena, porque si México tiene que, en esos foros, tiene que México que destacar como un líder, a menos en América Latina, tiene que ser el líder, no hay otra posición que no le corresponda. ¿No? Tiene que ser líder. Y revisamos, ¿te parece bien? Hacia las mediados de la siguiente semana, damos una revisada. Sí, con todo gusto, Eduardo, y efectivamente México ha tenido, y yo creo que sigue teniendo mucho liderazgo en este tema, y repito, es una irresponsabilidad y una vergüenza la posición tan pobre que lleva México. Además, que ellos saben, yo me imagino, no sé qué pueda decir allá la secretaria de Medio Ambiente, o la subsecretaria de la Cancillería, frente a lo que todo el mundo conoce. Es decir, tú estás en una reunión donde hay personas que tienen información de todo el mundo y que saben que en este momento en México está en una posición completamente retrógrada en cuanto a la reforma que propone institucional. Espero que no se les ocurra defenderla, ¿no? Porque pues, van a quedar peor. Se van a quedar calladitos. Que tomen nota, que tomen nota, ¿no? Vinieron a tomar nota y se acabó ya, por lo menos, el de los males el menos, el menor. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto, muchas gracias. Son las 7:24.